Nunca imaginé que ganar la lotería se sentiría como una condena, no como una bendición. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento de Brooklyn, escondí el boleto en una vieja caja de zapatos, porque contarle a alguien se sentía como entregar mi alma por un rescate. Los números en ese arrugado papel significaban $4 millones, pero de alguna manera me sentía más pobre que nunca. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es María González, y a los 73 años, he aprendido que a veces la mayor fortuna no viene de lo que ganas, sino de lo que finalmente te niegas a perder. Esta es mi historia. Una historia sobre dinero, familia y el amargo precio del amor incondicional. Todo comenzó un martes por la tarde en marzo. El aire primaveral en Brooklyn aún llevaba el mordisco del invierno mientras caminaba con dificultad hacia la bodega de la esquina en Atlantic Avenue. Mi artritis hacía que cada paso se sintiera como caminar sobre vidrios rotos, pero necesitaba leche para mi té nocturno, el pequeño consuelo que me permitía al final de cada día ingrato. El billete de lotería fue un impulso. $5 que probablemente no debería haber gastado, pero algo en la forma en que el dependiente me sonrió, la primera sonrisa genuina que había recibido en semanas, me hizo meter la mano en mi gastado bolso de cuero. Doblé cuidadosamente el boleto y lo metí en el bolsillo de mi abrigo, olvidándome de él mientras subía las estrechas escaleras hasta mi apartamento en el tercer piso. Mi apartamento era pequeño, apenas 600 pies cuadrados de papel tapiz descolorido y suelos crujientes. Los muebles eran más viejos que algunos de mis nietos, un sillón floral que había comprado hace 40 años, una mesa de cocina con una pata inestable, y una cama que aún conservaba la impresión del cuerpo de mi difunto esposo, aunque llevaba 8 años fallecido. Las paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños y días festivos, recuerdos que antes me traían alegría, pero que ahora parecían evidencia de lo invisible que me había vuelto. Esa noche, preparé mi cena habitual de sopa enlatada y tostadas, comiendo sola mientras los sonidos de la vida en Brooklyn resonaban a través de mis delgadas paredes. La familia Delgado de abajo estaba cocinando algo que olía a cielo, las risas de sus hijos filtrándose a través del suelo. Fuera de mi ventana, estudiantes universitarios pasaban apresuradamente, sus voces brillantes con posibilidades. Presioné mi cara contra el frío cristal y me pregunté cuándo había dejado de ser parte del mundo para solo verlo pasar. El sorteo de la lotería era a las 11. Casi no lo vi. ¿Cuál era el punto? Pero el insomnio se había convertido en mi compañero constante, y el resplandor azul de la televisión era mejor que mirar al techo, contando todas las formas en que había fallado como madre, abuela y ser humano. El primer número coincidió, luego el segundo. Para el tercero, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el boleto. Cuando se anunció el número final, 27, el cumpleaños de mi difunto esposo Roberto, miré la pantalla con incredulidad. $4.300.000. Después de impuestos, aún más dinero del que jamás había soñado tener. Pero en lugar de alegría, sentí algo frío instalarse en mi pecho, porque incluso mientras estaba sentada allí, sosteniendo un boleto que valía millones, mi teléfono no había sonado ni una vez ese día. Mi hijo Tom no había llamado para saber cómo estaba. Mi nuera Lisa ni siquiera había enviado un mensaje. Ninguno de mis 4 nietos había recordado que hoy era el aniversario de la muerte de Roberto. Guardé el boleto en una vieja caja de zapatos en mi armario, debajo de cartas descoloridas que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo. $4 millones, escondidos entre cartas de amor de un hombre que realmente se preocupaba si yo vivía o moría. La ironía no pasó desapercibida para mí. El sueño no llegó esa noche. En su lugar, me senté en mi sillón, viendo cómo el amanecer pintaba el horizonte de Brooklyn de dorado y rosa, y me hice una pregunta que me perseguiría durante meses. Si tuviera todo el dinero del mundo,
¿Mi familia me amaría más de lo que me amaba cuando no tenía nada? La respuesta, sospechaba, era no. Durante 50 años, había sido la red de seguridad de la familia. Cuando Tom perdió su trabajo durante la recesión, pagué su hipoteca durante 6 meses con dinero que había ahorrado limpiando edificios de oficinas por la noche. Cuando Lisa necesitó un pago inicial para su casa en Park Slope, le di los $15,000 que había estado ahorrando para un viaje a España. Un sueño que Roberto y yo nunca pudimos cumplir. Cuando mi nieta Emma necesitó brackets, cuando mi nieto Jake quería ir al campamento de verano, cuando el auto se descompuso, cuando el calentador de agua murió, siempre estuve allí, con la chequera en mano, sin hacer preguntas, esperando solo gratitud que nunca llegó. Recuerdo el día en que Lisa me llamó Nana en lugar de señora González. Pensé que significaba aceptación, que finalmente había encontrado mi lugar en su familia en expansión. Ahora me doy cuenta de que era simplemente más fácil que aprender a respetarme como persona. Nana podía cuidar niños. Nana podía cocinar y limpiar y pagar cosas. Nana no tenía sentimientos que necesitaran ser considerados o sueños que importaran. La explotación había sido tan gradual que apenas noté que estaba sucediendo. Primero, eran solo peticiones ocasionales. ¿Podría cuidar a los niños mientras iban a cenar? ¿Podría ayudar con las compras esta semana? ¿Podría prestarles dinero para una pequeña emergencia? Pero lo ocasional se volvió regular. La ayuda se convirtió en expectativa. Y prestar se convirtió en una broma cruel porque nunca se devolvía nada. Todos los martes, tomaba el metro hasta su casa en Park Slope para limpiar y lavar la ropa. Todos los jueves, cuidaba a los niños mientras Lisa iba a su club de lectura, aunque más tarde supe que el club de lectura era en realidad un bar de vinos donde se quejaba de su vida aburrida con otras madres privilegiadas. Cada fin de semana cocinaba elaboradas cenas dominicales que Tom devoraría antes de desaparecer en su oficina en casa, y que Lisa picotearía mientras se desplazaba por su teléfono. ¿Y el dinero? Dios, el dinero que les había dado a lo largo de los años. Mis ahorros para la jubilación, desaparecidos. La póliza de seguro de vida que Roberto me dejó, agotada. Mi modesta herencia de mi propia madre, esfumada en sus interminables necesidades. Mantuve registros meticulosos en una pequeña libreta que escondía en el cajón de mi cocina. Cada préstamo, cada emergencia, cada vez que prometieron pagarme el mes que viene. El total era asombroso. Más de $80,000 en 3 años. Más del doble de lo que ganaba anualmente del Seguro Social y mi pequeña pensión de la ciudad. Pero no era solo el dinero. Era la forma en que la voz de Tom cambiaba cuando llamaba. Distante, distraída, ya calculando lo que necesitaba de mí. Era la fría eficiencia de Lisa cuando me entregaba su lista de compras, sin preguntar nunca por mi salud o mi día. Era la forma en que mis nietos apenas levantaban la vista de sus teléfonos cuando llegaba, ya entrenados para verme como un mueble en lugar de como familia. Lo peor era cómo me hacían sentir culpable por existir. Cuando me enfermé de neumonía el invierno pasado, la reacción de Tom no fue preocupación sino irritación. «Mamá, no podemos permitirnos contratar a una niñera ahora mismo. ¿No puedes simplemente tomar algún medicamento y seguir adelante?» Cuando mencionaba sentirme sola, Lisa suspiraba dramáticamente y decía, «Todos tenemos problemas, Nana. Al menos tú no tienes 4 hijos que atender». Comencé a sospechar que hablaban de mí a mis espaldas, planeando sus peticiones, coordinando su manipulación. Una vez, llegué temprano para cuidar a los niños y escuché a Lisa por teléfono. «Ella nos dará el dinero. Siempre lo hace. Deja que Tom le pregunte». Ella no puede decirle que no a su precioso hijo. Pero reprimí mis dudas. Esto era familia. Esto era amor. Esto era lo que las madres y abuelas hacían. Sacrificábamos. Aguantábamos. Sonreíamos a través del dolor porque la alternativa, soledad, abandono, admitir que habíamos sido tontas, era demasiado aterradora para contemplar. Hasta esa noche de marzo, cuando me di cuenta de que estaba sentada sobre una fortuna, y mi primer instinto no fue llamar a mi hijo con la buena noticia. Fue esconder el dinero, porque sabía que en el momento en que se enteraran, me convertiría en nada más que un cajero automático con latidos.
Los días después del sorteo de la lotería pasaron en una extraña bruma. Seguí mi rutina normal, compras, limpieza, fingiendo que todo estaba bien, mientras llevaba el secreto de mi fortuna como una piedra en el pecho. El boleto permaneció escondido en mi armario, sin reclamar, mientras luchaba con una decisión que parecía imposible: revelar mi buena fortuna y ver cómo se intensificaba el falso amor de mi familia, o permanecer en silencio y seguir viviendo una mentira. El viernes, Tom llamó con su petición habitual: «Mamá, necesitamos que cuides a los niños mañana. Lisa tiene un día de spa con sus hermanas». No una pregunta, no una petición, una declaración de hecho, entregada con la expectativa casual que se había vuelto tan familiar que casi no la notaba. «No me siento bien», dije, sorprendiéndome a mí misma. Era la primera vez que decía que no a algo. Hubo una pausa. Luego la voz de Tom, aguda con irritación: «Vamos, mamá. Contamos contigo. Lisa ya pagó el paquete del spa. ¿Y tú? ¿No puedes cuidar a tus propios hijos?». Otra pausa, más larga esta vez. «Tengo un asunto de trabajo. Mira, hablaremos de esto más tarde. Solo estate en nuestra casa a las 9». Colgó antes de que pudiera responder. Miré fijamente mi teléfono, sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho que se había estado fracturando durante años. Asunto de trabajo. Un sábado, mientras su esposa gastaba dinero que ambos sabíamos que venía de mis agotados ahorros en un día de spa al que nunca pensó en invitarme. No me presenté el sábado. Por primera vez en 5 años, no me arrastré por Brooklyn para atender sus necesidades. En cambio, me senté en mi sillón, bebiendo té y viendo cómo el vecindario cobraba vida con la energía del fin de semana. Los niños jugaban en el patio de abajo. Las parejas caminaban de la mano hacia el mercado de agricultores. La señora Delgado del 2B cuidaba su jardín de la ventana, tarareando suavemente para sí misma. Mi teléfono sonó 6 veces. Tom llamó 2 veces. Lisa llamó 3 veces. E incluso mi nieto Jake llamó una vez. Aunque sospechaba que había sido incitado por sus padres en lugar de actuar por su propia preocupación. No respondía a ninguno. El silencio en mi apartamento se sentía diferente de alguna manera. No solitario, sino pacífico. Como la calma después de una tormenta. Esa noche, Lisa envió un mensaje que me heló la sangre. «Gracias por arruinar nuestro día, Nana. Los niños estaban preguntando por ti y tuvimos que decepcionarlos. Espero que estés contenta contigo misma». La manipulación era tan descarada que me dejó sin aliento. De repente, vi décadas de mensajes, conversaciones e interacciones similares con una claridad sorprendente. Los viajes de culpa, el chantaje emocional, la forma en que presentaban mis necesidades como inconvenientes y mis límites como traiciones. ¿Cómo había estado tan ciega durante tanto tiempo? El domingo llegó y pasó sin la cena familiar habitual. Nadie llamó para ver cómo estaba. Nadie preguntó si estaba bien. El mensaje era claro. Solo era valiosa cuando era útil. Mi valor como persona, como madre, como abuela, dependía de mi disposición a sacrificar todo por su comodidad. Esa noche, saqué el boleto de lotería de su escondite y lo sostuve a la luz. $4 millones. Suficiente para comprar un apartamento más grande, para viajar, para vivir cómodamente el resto de mi vida. Suficiente para exigir respeto de personas que me habían tratado como una sirvienta durante años. Pero también suficiente para atraparme para siempre en relaciones construidas sobre la codicia en lugar del amor. Pensé en Roberto, en la vida que habíamos planeado juntos antes de que el cáncer se lo llevara. Habíamos hablado de viajar a España, de ver los lugares que sus abuelos habían descrito en historias. Habíamos soñado con una pequeña casa en las afueras con un jardín donde pudiera cultivar tomates y pimientos como solía hacer mi madre. Sueños simples, pero habían sido nuestros. Ahora tenía el dinero para hacer realidad esos sueños. Pero también tenía la sabiduría para saber que el dinero no podría comprar lo único que había estado buscando desesperadamente todos estos años: amor genuino y respeto de mi familia. De hecho, revelar mi riqueza probablemente destruiría cualquier posibilidad de recibir esas cosas auténticamente.
El silencio del fin de semana se extendió hasta el lunes, luego el martes, sin llamadas, sin mensajes, sin preocupación por mi bienestar o la repentina interrupción en nuestra rutina. Era como si simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que dejé de ser útil. El dolor de esa realización fue más agudo que cualquier brote de artritis, más profundo que cualquier soledad que hubiera experimentado. Pero enterrado dentro de ese dolor había algo más, algo que me sorprendió con su intensidad. Ira pura y limpia por los años que había desperdiciado, el dinero que había dado, el respeto que nunca había exigido. Ira hacia Tom por darme por sentada, ira hacia Lisa por su casual crueldad, ira hacia mí misma por aceptarlo todo con una sonrisa. El miércoles por la mañana, caminé hasta la oficina de la lotería en Queens para reclamar mi premio. El edificio era poco notable, concreto gris e iluminación fluorescente, pero dentro de esas paredes, mi vida cambió para siempre. Los funcionarios fueron profesionales pero amables, guiándome a través del papeleo, explicando mis opciones para reclamar el dinero. Elegí la suma global después de impuestos. $3.2 millones. $3.2 millones. Escribí esos números en mi pequeña libreta esa noche, justo debajo del registro de cada préstamo, cada pago de emergencia, cada dólar que le había dado a mi familia a lo largo de los años. El contraste era notable. Me habían quitado 80,000. Ahora tenía 3.2 millones de los que no sabían nada. El dinero fue depositado en una nueva cuenta que abrí en un banco diferente, uno donde Tom y Lisa no tenían acceso, ni conocimiento, ni forma de manipularme para otro pequeño favor. Por primera vez en años, tenía seguridad financiera. Por primera vez en mi vida, tenía independencia. Y por primera vez desde que Roberto murió, tenía opciones. Pero aún no había tenido noticias de mi familia. El jueves llegó y pasó. Viernes, sábado. Una semana completa de silencio de personas que habían exigido mi atención todos los días durante años. El mensaje era claro. Si no estaba dispuesta a satisfacer sus necesidades incondicionalmente, simplemente no existía para ellos. El domingo por la noche, Tom finalmente llamó. No para ver cómo estaba, no para disculparse por la semana de silencio, sino para entregar otra expectativa disfrazada de petición. Mamá, la amiga de Lisa viene de visita el próximo fin de semana, y necesitamos que te lleves a los niños el viernes y sábado por la noche. ¿Puedes recogerlos después de la escuela el viernes? Miré mi teléfono, viendo su nombre parpadear en la pantalla, y sentí que algo dentro de mí, finalmente, irreversiblemente se rompía. La mujer que habría estado inmediatamente de acuerdo, que habría reorganizado toda su vida para adaptarse a sus necesidades, que habría estado agradecida solo por ser incluida en sus planes. Esa mujer se había ido. No, dije simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un idioma extranjero. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no, Tom. No voy a cuidar niños el próximo fin de semana, ni ningún fin de semana. Ya no voy a darte dinero. No voy a venir todos los martes a limpiar tu casa. No voy a cocinar cenas dominicales que tú devoras sin conversar. Ya terminé. El silencio se extendió tanto que me pregunté si había colgado. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una amenaza apenas disfrazada de preocupación. Mamá, ¿estás teniendo algún tipo de crisis? Tal vez deberías hablar con alguien. Era un ejemplo tan perfecto de su manipulación que casi me reí. Discrepa con ellos. Establece un límite. Afirma tus propias necesidades. Y de repente estás mentalmente inestable. ¿Cuántas veces habían usado esta táctica a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había cedido, convencida de que tal vez estaba siendo irrazonable? Tal vez estaba pidiendo demasiado. Nunca he tenido la mente más clara en mi vida, le dije. Tengo 73 años, Tom. Durante 50 años he puesto las necesidades de todos los demás por delante de las mías. Te he dado dinero que no podía permitirme dar. He cuidado a tus hijos más que tú. He limpiado tu casa, cocinado tus comidas, y no he pedido nada a cambio excepto respeto básico y consideración. ¿Y qué he obtenido? Silencio cuando no soy útil. Rechazo cuando expreso mis sentimientos.
Manipulación cuando me atrevo a tener necesidades propias. Mamá, eso no es... Déjame terminar. Mi voz era firme ahora, fortalecida por años de verdad suprimida que finalmente encontraba su camino hacia la superficie. El fin de semana pasado, cuando dije que no me sentía bien, ¿preguntaste qué me pasaba? ¿Me ofreciste ayuda? ¿Sugeriste posponer el día de spa de tu esposa para ver cómo estaba tu madre? No. Me colgaste. Y luego todos me ignoraron durante una semana como si fuera una niña siendo castigada por portarse mal. Estábamos ocupados. ¿Demasiado ocupados para una llamada de 5 minutos para ver cómo estaba tu madre anciana? ¿Demasiado ocupados para enviar un mensaje preguntando si estaba bien? ¿Pero no demasiado ocupados para llamar en el momento en que necesitas algo de mí de nuevo? Podía oírlo respirar, probablemente luchando por encontrar la combinación correcta de culpa y manipulación para hacerme volver a la línea, pero no estaba esperando su respuesta. Estoy cansada de que me den por sentada, Tom. Estoy cansada de ser tratada como ayuda contratada en mi propia familia. De ahora en adelante, si quieres una relación conmigo, se basará en el respeto mutuo y el cuidado genuino, no en lo que puedo hacer por ti o darte. Bien, dijo, su voz fría con el tipo de ira que los hombres usan cuando no se salen con la suya. Pero no vengas llorando a nosotros cuando estés sola. No esperes que te cuidemos cuando estés realmente vieja y enferma. La amenaza fue entregada con una crueldad casual, diseñada para aterrorizarme y someterme. Y tal vez lo hubiera hecho, hace 5 años, hace 10 años, antes de aprender que estar sola con dignidad era mejor que estar rodeada de personas que solo me veían como útil. Tom, dije en voz baja, he estado sola durante años mientras estaba rodeada de todos ustedes, y he estado cuidando de mí misma toda mi vida. Creo que me las arreglaré. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, con liberación. Por primera vez en décadas, había dicho mi verdad sin disculparme, sin tratar inmediatamente de suavizar las cosas o hacer que todos los demás se sintieran mejor. El teléfono sonó de nuevo casi inmediatamente. Luego, otra vez. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en rápida sucesión. Primero de Tom, luego de Lisa. Pero no los leí. En cambio, apagué mi teléfono y me senté en mi sillón, viendo cómo la luz del domingo por la tarde se desvanecía sobre Brooklyn. El silencio en mi apartamento ahora se sentía diferente. No vacío, sino lleno de posibilidades. No solitario, sino pacífico. Por primera vez en años, estaba completamente sola sin demandas sobre mi tiempo, sin culpa por decepcionar a otros, sin miedo por la crisis que se esperaría que arreglara a continuación. Me preparé una cena adecuada esa noche. No sopa de lata, sino pasta con verduras frescas del mercado. Una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Comí lentamente, saboreando cada bocado, rodeada de fotografías de una familia que de repente me parecía diferente. Las sonrisas parecían forzadas ahora. Las reuniones parecían rígidas. Incluso el amor que pensaba ver en sus ojos parecía más cálculo. Esa noche, dormí mejor que en meses. La mañana del lunes trajo un golpe a mi puerta. Abrí para encontrar a la señora Delgado de abajo, sosteniendo un plato de empanadas caseras y llevando el tipo de sonrisa genuina que había olvidado que existía. «Buenos días, María», dijo con su voz suave que llevaba apenas un rastro de su acento puertorriqueño. «Hice demasiadas de estas ayer, y pensé que te gustarían algunas». La señora, Elena Delgado, tenía 78 años, viuda como yo, con cabello plateado siempre perfectamente peinado y ojos que contenían tanto amabilidad como sabiduría. Habíamos sido vecinas durante 15 años, pero rara vez habíamos hecho más que intercambiar cortesías. Ella tenía su propia familia, su propia vida, y yo siempre había estado demasiado consumida por las demandas de Tom y Lisa para desarrollar amistades. «Eso es muy considerado», dije, aceptando el plato. Las empanadas aún estaban calientes, y el olor hizo que mi estómago gruñera con un hambre honesta. «¿Estás bien, querida?» Anoche escuché voces elevadas a través de las paredes. Su preocupación era suave, sin la expectativa o manipulación a la que me había acostumbrado de mi propia familia. «Tuve una conversación difícil con mi hijo»,
admití. Pero creo que estoy bien. En realidad, creo que estoy mejor que bien. Estudió mi rostro con el tipo de atención que viene de verdaderamente ver a otra persona. Bien por ti. A veces las conversaciones más difíciles son las más necesarias. Estuvimos allí por un momento. Dos mujeres mayores que habían sobrevivido a décadas de decepción y pérdida, y sentí algo que no había experimentado en años: comprensión sin juicio, compasión sin agenda. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez?, pregunté impulsivamente. Siento que no conozco lo suficiente a mis vecinos. Su sonrisa iluminó todo su rostro. Me encantaría. ¿Qué tal mañana por la mañana? Hago un excelente café. Después de que se fue, me senté en mi mesa de cocina comiendo las mejores empanadas que jamás había probado, y me di cuenta de algo profundo. La amabilidad genuina todavía existía en el mundo. Simplemente había estado tan enfocada en perseguirla de personas incapaces de darla, que la había perdido cuando se ofrecía libremente por otros. Mi teléfono permaneció apagado durante 3 días. Cuando finalmente lo encendí, encontré 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La mayoría eran de Tom y Lisa, progresando de confusión a enojo a lo que parecía ser pánico. El mensaje final, enviado tarde el martes por la noche, era de Tom. «Mamá, por favor llámame. Necesitamos hablar. Estoy preocupado por ti». Pero había otros mensajes también. Mi nieto Jake había escrito: «Hola, abuela. Papá me dijo que ustedes tuvieron una pelea. ¿Estás bien? Te quiero». Mi nieta menor, María, nombrada por mí, había enviado un simple emoji de corazón. Pequeños gestos, pero se sentían genuinos de una manera que los mensajes de sus padres no lo hacían. No respondí inmediatamente. En cambio, fui a tomar café con Elena Delgado. Su apartamento era una imagen especular del mío, pero se sentía completamente diferente. Donde mis paredes estaban cubiertas con fotografías de obligaciones familiares, las suyas mostraban arte. Pinturas que había creado ella misma. Fotografías que había tomado durante viajes que yo solo había soñado. Sus muebles eran simples pero cómodos, dispuestos para fomentar la conversación más que para ver televisión. Me jubilé de la enseñanza hace 5 años, explicó mientras servía café en delicadas tazas de porcelana. Mi esposo falleció hace 8 años, como el tuyo. Mis hijos viven en California. Llaman cada semana, visitan 2 veces al año y me tratan con respeto cuando lo hacen. ¿Cómo lograste eso?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Cómo los entrenaste para que te respetaran? Se rió, un sonido como campanillas de plata. No los entrené, María, lo esperaba. Desde el principio. Cuando eran niños, tenían tareas y responsabilidades. Cuando necesitaban dinero para extras, encontraban maneras de ganarlo. Cuando cometían errores, enfrentaban consecuencias. Los amé completamente, pero nunca confundí el amor con la servidumbre. ¿Pero no querías ayudarlos? ¿No querías hacer sus vidas más fáciles? Por supuesto, pero los ayudé enseñándoles fortaleza, no siendo débil por ellos. Los ayudé mostrándoles cómo respetar a los demás, no aceptando faltas de respeto hacia mí misma. Bebió su café pensativamente. El amor no se trata de sacrificio, querida. Se trata de reciprocidad. Se trata de que 2 personas se preocupen por el bienestar del otro, no de que una persona dé constantemente mientras la otra toma. Sus palabras me golpearon como golpes físicos, no porque fueran duras, sino porque iluminaban verdades que había pasado décadas evitando. Había confundido el permitir con amar. Había confundido ser necesitada con ser valorada. Había enseñado a mi familia a darme por sentada al nunca exigir que hicieran lo contrario. «No es demasiado tarde, ¿sabes?», dijo Elena suavemente. «Todavía puedes enseñarles cómo tratarte. Pero primero, tienes que decidir que mereces algo mejor». Esa tarde, llamé a Tom, pero esta vez, estaba preparada para la conversación. «Mamá, gracias a Dios. Estaba a punto de llamar a la policía». «¿Dónde has estado?» «He estado aquí, Tom, tomándome un tiempo para pensar en nuestra relación. Mira, lamento si dije algo malo el domingo. Sabes que no quise decir, para». La palabra salió más aguda de lo que pretendía, pero tuvo el efecto deseado. «No quiero una disculpa por lo que dijiste el domingo. Quiero reconocimiento de cómo me has tratado durante años». Silencio. Luego, «Mamá,
No sé de qué estás hablando. Era una mentira tan descarada que me dejó sin aliento. Pero continué, porque esta conversación llevaba 3 décadas de retraso. Tom, en los últimos 3 años te he dado a ti y a Lisa más de $80,000. He cuidado a tus hijos casi todos los fines de semana. He limpiado tu casa todas las semanas. He cocinado cenas dominicales para las que apenas te quedas. Y a cambio, me llamas solo cuando necesitas algo. Me ignoras cuando estoy enferma. Y amenazas con abandonarme cuando intento establecer límites. Eso no es... Apreciamos todo lo que haces. Pero, ¿lo hacen? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud? ¿Mis intereses? ¿Mis sentimientos? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lugar solo porque querías mi compañía, no porque necesitabas mi ayuda? El silencio se extendió tanto que me pregunté si todavía estaba en la línea. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña, menos defensiva. Mamá, hemos estado bajo mucha presión. Los niños, el trabajo, los pagos de la casa, todos tienen estrés, Tom. Eso no excusa tratar a las personas que te aman como sirvientes. No te tratamos como una sirvienta. Entonces, ¿cómo llamarías a alguien que limpia tu casa, cuida a tus hijos, cocina tus comidas y te da dinero cuando lo pides, pero es ignorada a menos que necesites algo? Otro largo silencio. Podía oírlo respirar, probablemente luchando por encontrar las palabras correctas para manipularme de vuelta a la obediencia. Pero yo no era la misma mujer que había atendido su llamada hace una semana. Esa mujer había estado desesperada por cualquier migaja de atención de su familia. Esta mujer tenía opciones. ¿Qué quieres de mí, mamá? Era la primera pregunta honesta que había hecho en años. Quiero que me trates como te gustaría que te trataran. Quiero llamadas telefónicas que no sean peticiones de favores. Quiero conversaciones donde preguntes por mi vida y realmente escuches las respuestas. Quiero invitaciones que no vengan con trabajo no remunerado adjunto. Quiero respeto. De acuerdo. De acuerdo. Puedo hacer eso. Pero mamá, ¿realmente necesitamos...? No. ¿Qué? Dije que no. Lo que sea que ibas a pedirme que hiciera o te diera, la respuesta es no. No porque no te ame, sino porque el amor no debería estar condicionado a mi disposición a sacrificar todo para tu conveniencia. Podía oír a Lisa hablando en el fondo, su voz aguda con lo que sonaba como pánico. Tom cubrió el teléfono pero capté fragmentos. No está actuando como ella misma. Y... dinero para la hipoteca. Cuando volvió a la línea, su voz llevaba un nuevo filo de desesperación. Mamá, mira, sé que no hemos sido perfectos, pero somos familia. Nos necesitamos. Y honestamente, estamos en una situación realmente apretada financieramente en este momento. Si pudieras ayudarnos solo esta vez más... No, pero mamá, colgué. El teléfono sonó inmediatamente. Luego otra vez. Los mensajes de texto comenzaron a fluir, primero de Tom, luego de Lisa. Leí los primeros. Tom, mamá, por favor no hagas esto. Te amamos y te necesitamos. Lisa, Nana, no sé qué te ha pasado, pero esto no es propio de ti. Los niños preguntan por qué no quieres hablar con nosotros. Tom, bien, si así es como lo quieres, no te necesitamos de todos modos. No vengas llorando cuando te des cuenta de lo sola que estás. Los mensajes continuaron durante horas, pasando por culpa, manipulación, ira y falsas disculpas. Pero no respondí a ninguno. En cambio, apagué el teléfono y me fui a la cama temprano, rodeada de un silencio que se sentía menos como soledad y más como libertad. Durante las semanas siguientes, mi vida tomó un ritmo que no había experimentado desde que murió Roberto. Me despertaba cuando quería despertarme. Comía comidas que realmente disfrutaba. Leía libros que había querido leer durante años. Daba largos paseos por Prospect Park, algo para lo que nunca había tenido tiempo cuando mis días estaban consumidos por las necesidades de otras personas. Elena y yo desarrollamos una amistad basada en interés mutuo en lugar de obligación mutua. Fuimos juntas a museos, probamos nuevos restaurantes en vecindarios que nunca había explorado. Ella me enseñó a pintar acuarelas, y yo le enseñé a hacer la receta de arroz con pollo de Roberto. Hablamos de libros, política, nuestros difuntos esposos, nuestros sueños para los años que nos quedaban. Fue Elena quien sugirió que viera a un terapeuta.
No porque algo esté mal contigo, explicó una mañana de jueves sobre café, sino porque alguien entrenado en estas cosas puede ayudarte a entender cómo las relaciones se volvieron tan desequilibradas. Y más importante, cómo evitar que vuelva a suceder. Encontré a la doctora Sarah Mitchell a través de la recomendación de Elena, una mujer de unos 50 años que se especializaba en dinámicas familiares y abuso a personas mayores. La palabra abuso me incomodó al principio. No me estaban golpeando ni gritando, pero la doctora Mitchell me ayudó a entender que la explotación, manipulación y negligencia emocional también eran formas de abuso, incluso cuando venían disfrazadas como obligación familiar. El abuso financiero es particularmente común entre los adultos mayores, explicó durante una de nuestras sesiones. Hijos adultos que se sienten con derecho a los recursos de sus padres, que usan la culpa y la manipulación emocional para extraer dinero y servicios. A menudo se racionaliza como familia ayudando a familia, pero las familias saludables no operan con una dinámica donde una persona da todo y no recibe nada a cambio. Fue ella quien sugirió que podría querer poner mis asuntos financieros en orden, no porque estuviera planeando morir, sino porque estaba planeando vivir, realmente vivir, por primera vez en décadas. Me reuní con una asesora financiera, una mujer perspicaz llamada Jennifer Chen, que me ayudó a entender lo que realmente significaba tener $3.2 millones. Después de apartar dinero para impuestos y fondos de emergencia, tenía suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida sin depender de nadie. Podía viajar, podía mudarme a un apartamento mejor, podía perseguir pasatiempos e intereses que había abandonado hace mucho. Pero más que eso, tenía opciones. Podía elegir con quién pasar mi tiempo. Podía elegir qué hacer con mi dinero. Podía elegir rodearme de personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía proporcionar. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre. Fue durante este periodo de reconstrucción de mí misma que llegó la verdadera prueba. Había estado sin contacto con Tom y Lisa durante 6 semanas cuando mi nieto Jake llamó. A diferencia de sus padres, Jake realmente sonaba preocupado por mi bienestar en lugar de molesto por mi indisponibilidad. «Abuela, te extraño», dijo simplemente. Tenía 16 años ahora, lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre relaciones. «Papá me dijo que ustedes tuvieron alguna gran pelea, pero no me dice de qué se trataba. ¿Puedo visitarte alguna vez?» Mi corazón dolía con amor genuino por este chico que había crecido tanto en los meses que había estado ausente de su vida. «Por supuesto que puedes visitarme, cariño. Cuando quieras». «Genial». ¿Abuela? ¿Estás bien? Papá sigue diciendo que estás teniendo algún tipo de crisis, pero suenas más normal de lo que has sonado en años. De la boca de los niños. «Estoy bien, Jake. En realidad estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Solo decidí que merecía ser tratada con respeto, incluso por la familia». «Bien hecho. Papá puede ser un poco egoísta a veces. Mamá también. Hicimos planes para que me visitara el sábado siguiente, pero el viernes por la noche recibí una llamada que lo cambió todo. Era Lisa, y estaba llorando. No las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer, sino angustia genuina. «Nana, lamento mucho molestarte, pero no sabía a quién más llamar. Tom está en el hospital. Tuvo algún tipo de episodio cardíaco en el trabajo. Los médicos dicen que está estable, pero...» Su voz se quebró. «Sé que estás enfadada con nosotros, pero ¿podrías venir, por favor? Los niños necesitan a su abuela ahora». Mi primer instinto fue agarrar mi bolso y correr al hospital. Tom era mi hijo, independientemente de cómo me había tratado. Pero algo me hizo pausar. Tal vez era la voz de la doctora Mitchell en mi cabeza, o la sabiduría de Elena sobre establecer límites, o simplemente el conocimiento de que ahora tenía poder y necesitaba usarlo sabiamente. «¿Qué hospital?», pregunté. «Brooklyn Methodist. Está en la unidad cardíaca. Habitación 468. Estaré allí en 1 hora». Colgué y me senté un momento en mi sillón, procesando este desarrollo. Tom estaba enfermo, posiblemente gravemente enfermo. Mis instintos maternales me gritaban que dejara todo y corriera a su lado,
que fuera la madre desinteresada y dadora que siempre había sido. Pero era una persona diferente ahora. Amaba a mi hijo, pero no sacrificaría mi recién encontrado respeto propio incluso por una emergencia médica. Iría al hospital, pero iría como una igual, no como una sirvienta. Me vestí cuidadosamente, no con la ropa gastada y cómoda de alguien que esperaba ser ignorada, sino con una buena blusa y pantalones que me hacían sentir segura. Me puse lápiz labial y aretes. Me miré en el espejo y vi a una mujer que conocía su valor. La unidad cardíaca en Brooklyn Methodist bullía con tranquila eficiencia. Encontré la habitación 418 y me detuve fuera de la puerta, reuniendo mi coraje. A través de la pequeña ventana, podía ver a Tom conectado a monitores. Su rostro pálido, pero alerta. Lisa estaba sentada a su lado, luciendo demacrada y asustada. Los nietos estaban agrupados en el otro lado de la cama, su habitual atención centrada en el teléfono reemplazada por preocupación genuina. Golpeé suavemente y entré. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí con un alivio tan profundo que era casi físico. «Mamá», dijo Tom, su voz débil pero inconfundiblemente agradecida. «Viniste». «Por supuesto que vine. Eres mi hijo». Lisa se levantó, claramente luchando con qué decir. «Gracias por venir, Nana. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros». Asentí, pero no respondí inmediatamente. En cambio, me acerqué a la cama de Tom y tomé su mano, con cuidado, evitando las líneas cuarto. Su piel estaba fresca y ligeramente húmeda. «¿Cómo te sientes?» «Como un anciano», dijo, intentando sonreír. «El doctor dice que solo fue una advertencia. Demasiado estrés, no suficiente ejercicio, demasiadas cenas de comida rápida. Necesito hacer algunos cambios». Hablamos durante unos minutos sobre su condición, el plan de tratamiento, su tiempo de recuperación esperado. Conversación normal, superficial, mientras la conversación real, la que trataba sobre nuestra relación, permanecía sin decirse. Después de unos 30 minutos, me excusé para buscar café en la cafetería. Lisa me siguió, lo que había esperado. «Nana, estoy tan contenta de que estés aquí», comenzó. «Tom ha estado muy preocupado por la pelea que tuvieron. Sigue diciendo que no entiende qué hizo mal». «Lisa, seamos honestas la una con la otra por una vez. Tom sabe exactamente qué hizo mal. Ambos lo saben. La pregunta es si están listos para reconocerlo y cambiar». Parecía genuinamente confundida, lo que era casi más insultante que la manipulación abierta. «Pero siempre hemos sido cercanos. Siempre te hemos tratado como familia. Me han tratado como ayuda contratada que no requiere pago. Hay una diferencia». «Eso no es... Apreciamos todo lo que haces por nosotros. Tal vez no lo decimos lo suficiente, pero... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por mí? No cuando estaba enferma y me necesitabas para que mejorara para poder cuidar niños otra vez, sino solo porque querías hacerme feliz». Abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. Pude verla desplazarse mentalmente a través de años de interacciones, buscando una sola instancia de cuidado genuino que no sirviera a sus propias necesidades. «Te traje flores el Día de la Madre», dijo finalmente. «Que pagué yo, con dinero que me pediste prestado la semana anterior». El color se drenó de su rostro cuando la verdad de esa declaración llegó. Por primera vez en nuestra relación, la vi verse a sí misma claramente. Y no le gustó lo que vio. «Oh, Dios», susurró. «Nana, nunca... No me di cuenta. Ese es el problema, Lisa. Nunca te diste cuenta porque nunca pensaste en ello. No era una persona para ti. Era un recurso. Algo para ser usado cuando era necesario e ignorado cuando era conveniente». Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, y por primera vez parecían genuinas. «Lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto. Empieza por tratarme como un ser humano con sentimientos y necesidades propias. Empieza por pedir en lugar de exigir. Empieza por dar en lugar de solo tomar». Nos quedamos allí en el pasillo del hospital, 2 mujeres teniendo finalmente la conversación honesta que debería haber ocurrido años atrás. Cuando regresamos a la habitación de Tom, pude ver en sus ojos que Lisa le había informado sobre nuestra discusión. «Mamá», dijo en voz baja, «te debo una disculpa. Una de verdad. No por la pelea que tuvimos, sino por...
Todo. Por darte por sentada. Por tratarte como... Luchó con las palabras. Como ayuda contratada. Terminé suavemente. Cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Sí, como eso. No sé cómo sucedió o cuándo comenzó, pero en algún momento dejé de verte como mi madre, y comencé a verte como alguien cuyo trabajo era arreglar mis problemas. Era el primer reconocimiento genuino que había recibido de él en años, y significaba más para mí que cualquier cantidad de dinero. Tom, te amo. Los amo a todos. Pero no continuaré relaciones que se basan en mi disposición a sacrificar todo por tu conveniencia. Si me quieres en tu vida, tiene que ser porque realmente me quieres allí, no porque necesitas algo de mí. Te quiero aquí, mamá, no por lo que puedes hacer por nosotros, sino porque eres mi madre y te amo, y lamento que me haya tomado enfermarme para darme cuenta de lo mal que te he estado tratando. Durante las siguientes horas, tuvimos el tipo de conversación que deberíamos haber tenido durante años. Tom fue dado de alta con estrictas instrucciones sobre dieta, ejercicio y manejo del estrés. El susto lo había asustado genuinamente, haciéndole reevaluar sus prioridades de una manera que mi establecimiento de límites solo podría no haber logrado. Pero yo también era diferente ahora. Me quedé en el hospital porque elegí hacerlo, no porque me sentía obligada. Ofrecí apoyo porque quería, no porque se esperaba. Y cuando Lisa me preguntó tentativamente si podría estar disponible para ayudar con los niños mientras Tom se recuperaba, le di una respuesta honesta. Puedo ayudar a veces, pero no todos los días. Tengo mi propia vida ahora, mis propios compromisos. Necesitaremos elaborar un horario que funcione para ambas. La antigua Lisa se habría ofendido por tales límites. Esta Lisa, sacudida por la realización de lo mal que se había comportado, simplemente asintió y dijo, «Por supuesto, lo que funcione para ti». Era un comienzo. La recuperación de Tom fue lenta pero constante. Durante sus semanas de convalecencia, nuestra dinámica familiar cambió gradualmente. En lugar de esperar que dejara todo para ayudar, pedían educadamente y aceptaban con gracia cuando decía que no. En lugar de exigir mi presencia, la invitaban. En lugar de dar por sentadas mis contribuciones, expresaban gratitud genuina. El cambio no fue inmediato ni completo. 40 años de patrones establecidos no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía había momentos en que Lisa olvidaba y me hablaba como a una sirvienta, o cuando Tom llamaba con expectativa apenas disfrazada en su voz. Pero ahora tenía la fuerza para abordar estos lapsos inmediatamente, y ellos tenían suficiente respeto por nuestra nueva dinámica para corregirse a sí mismos. Más importante aún, tenía otras fuentes de apoyo y compañía. Elena y yo viajamos juntas al Museo Metropolitano, pasamos tardes en Central Park, probamos nuevos restaurantes en vecindarios que nunca habíamos explorado, me uní a un club de lectura en la biblioteca local y descubrí que tenía opiniones sobre literatura que nunca había tenido tiempo de desarrollar. Comencé a tomar clases de arte y encontré que tenía un talento para la pintura de acuarela que nunca supe que existía. Mi vida se había vuelto plena de una manera que no había sido desde que Roberto murió, llena de actividades elegidas en lugar de obligaciones impuestas, llena de relaciones recíprocas en lugar de servicio unilateral, llena de alegría en lugar de solo deber. 3 meses después del episodio cardíaco de Tom, tomé una decisión que lo cambiaría todo una vez más. Decidí contarles sobre la lotería, no porque me sintiera obligada a compartir mi buena fortuna, sino porque quería probar la autenticidad de los cambios en nuestra relación. ¿Me estaban tratando mejor porque habían aprendido genuinamente a respetarme o porque temían perder acceso a mis servicios? Solo había una forma de averiguarlo. Los invité a todos a cenar el domingo en mi apartamento. La primera reunión familiar que había organizado desde que comenzó nuestro distanciamiento. Cociné toda la tarde, no porque me sintiera obligada, sino porque disfrutaba cocinar cuando era una elección en lugar de una expectativa. Llegaron a las 5 en punto con flores, idea de Lisa, aunque podía decir que Tom había pagado por ellas. Los nietos parecían genuinamente felices de verme, no de la manera distraída en que me habían saludado antes, sino con atención real y afecto. Hablamos durante la cena sobre la escuela, el trabajo,
libros que estaba leyendo, lugares que Elena y yo habíamos visitado. Conversación en lugar de solo intercambio de información. Después del postre, cuando los platos estaban limpios y se sirvió el café, tomé un respiro profundo e hice mi anuncio. Tengo algo que decirles a todos. Algo que debería haber compartido con ustedes hace meses. 4 pares de ojos se enfocaron en mí con diversos grados de curiosidad y preocupación. En marzo gané la lotería. $4.3 millones antes de impuestos. 3.2 millones después. El silencio que siguió fue profundo y revelador. Observé sus rostros cuidadosamente, buscando la primera reacción antes de que tuvieran tiempo de educar sus expresiones en algo más apropiado. Tom parecía aturdido, luego culpable, luego confundido. Los ojos de Lisa se abrieron con lo que parecía cálculo antes de cambiar a vergüenza. Los nietos solo parecían impresionados. Para ellos, ahora era la abuela más genial de Brooklyn. «Mamá», dijo Tom lentamente, «¿por qué no nos lo dijiste? Porque temía que si sabían que tenía dinero, nunca me verían como algo más. Y tenía razón en temer, ¿no es así?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación, porque todos sabíamos que era cierto. Si hubieran sabido sobre mi ganancia inesperada durante los años en que estaban explotando mi generosidad, habrían tomado todo, cada centavo, cada oportunidad de independencia, cada oportunidad de descubrir quién era yo más allá de sus necesidades. No habríamos... comenzó Lisa. Luego se detuvo, porque sabía que estaba a punto de mentir, y todos lo sabíamos. Lo habrían hecho, dije suavemente. No por malicia, sino porque ese es el patrón que habíamos establecido. Yo daba, ustedes tomaban, y nadie cuestionaba si era justo o sostenible. Tom parecía que iba a enfermarse. Ya sea por la condición cardíaca o por la culpa, no podía decirlo. «Mamá, lo siento mucho. Si hubiera sabido que tenías ese tipo de seguridad financiera, nunca te habría pedido dinero. Pero no deberías haberme estado pidiendo dinero de todos modos, Tom. Ya sea que tuviera millones o solo mi cheque del Seguro Social, eres un hombre adulto con un buen trabajo y educación universitaria. Tu hipoteca no es mi responsabilidad. Los gastos de tus hijos no son mi obligación. Tus elecciones financieras no son mi emergencia». Asintió lentamente, absorbiendo la verdad de esa declaración. «Tienes razón. Te he estado tratando como una red de seguridad en lugar de una persona». «¿Y ahora qué?», preguntó Lisa. Su voz era pequeña, insegura. «¿En qué nos deja esto?». Era la pregunta que me había estado haciendo durante semanas. Ahora que sabían sobre mi riqueza, ¿volverían a su antiguo comportamiento? Empezarían a llegar llamadas con peticiones apenas disfrazadas de ayuda con la hipoteca, los fondos universitarios de los niños, su planificación de jubilación. ¿Se convertirían las cenas dominicales en sesiones de estrategia para acceder a mis cuentas? Eso depende de ustedes, dije honestamente. El dinero no cambia nada sobre nuestra relación, porque nuestra relación nunca fue realmente sobre dinero. Se trataba de respeto, de verme como una persona completa en lugar de solo una fuente de asistencia, de dar tanto como de recibir. Alcancé mi bolso y saqué una pequeña caja envuelta que le entregué a Tom. La abrió para encontrar las llaves de un Honda Accord nuevo, un coche confiable de gama media que serviría bien a su familia sin ser ostentoso. «Quería conseguirte algo práctico para tu recuperación», expliqué. «Algo para hacer tu vida más fácil sin hacerla demasiado fácil. El auto está pagado, pero el seguro, el mantenimiento y la gasolina son tu responsabilidad». Tom miró las llaves como si estuvieran hechas de oro. «Mamá, esto es demasiado. No tienes que...». «Sé que no tengo que hacerlo. Eso es lo que lo convierte en un regalo en lugar de una obligación. Era una prueba, y lo sabía. Si el viejo Tom y Lisa aún acechaban bajo los cambios superficiales, este regalo abriría las compuertas. En pocas semanas habría emergencias que requerirían mi asistencia. Los nietos desarrollarían repentinas necesidades de equipos o viajes costosos. La casa necesitaría reparaciones que de alguna manera requerirían mi aporte financiero. Pero si los cambios eran reales, si realmente habían aprendido a verme como una persona en lugar de un recurso, aceptarían este regalo con gracia y no pedirían más. Las semanas siguientes revelarían con qué versión de mi familia estaba tratando.
Para mi sorpresa y alivio, eligieron el respeto sobre la codicia. Tom me envió una nota de agradecimiento escrita a mano por el automóvil, la primera correspondencia personal que me había enviado en décadas. Lisa llamó para contarme sobre su entrevista de trabajo en una organización sin fines de lucro local. Estaba buscando trabajo para ayudar a su situación financiera, en lugar de buscar en mí soluciones. Los nietos continuaron visitando y llamando, pero su atención se centró en pasar tiempo conmigo en lugar de obtener cosas de mí. Lo más importante es que nadie pidió dinero. No cuando su calentador de agua murió y tuvieron que pagar reparaciones de emergencia. No cuando Jake necesitaba equipo para el equipo de béisbol. No cuando María decidió que quería tomar clases de piano. Encontraron soluciones a sus problemas que no involucraban agotar mis recursos. Por primera vez desde que se habían convertido en adultos, mis hijos estaban actuando como adultos. La verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando Tom perdió su trabajo debido a reducciones corporativas. El viejo patrón habría sido inmediato. Una llamada telefónica de pánico, lágrimas, manipulación y solicitudes gradualmente crecientes de asistencia financiera. En cambio, recibí una llamada que me sorprendió con su madurez. Mamá, quería hacerte saber que me despidieron ayer. Es aterrador, pero tengo beneficios de desempleo y algunos ahorros. El trabajo de Lisa va bien, y estamos mirando el presupuesto para ver cómo hacer que las cosas funcionen. No estoy llamando para pedir dinero. Estoy llamando porque eres mi madre y quería mantenerte informada sobre lo que está sucediendo en mi vida. Era todo lo que siempre había querido escuchar de él. No una solicitud de rescate, sino una inclusión en su vida como una persona que le importaba, más allá de mi capacidad para resolver sus problemas. Lamento lo de tu trabajo, cariño. ¿Cómo estás emocionalmente? Hablamos durante 45 minutos sobre sus sentimientos, sus planes, sus miedos y sus esperanzas. Era el tipo de conversación que deberíamos haber tenido todo el tiempo. Padre e hijo adulto compartiendo sus vidas en lugar de una persona extrayendo recursos de la otra. Cuando encontró un nuevo trabajo 3 meses después, llamó para compartir la buena noticia. No para anunciar que sus peticiones de ayuda habían terminado, porque no había habido peticiones de ayuda. Mi familia finalmente había aprendido a verme como una persona, pero el cambio más profundo fue en mí misma. Ya no me despertaba cada mañana preguntándome qué crisis se esperaría que resolviera o qué favor me pedirían. Me despertaba emocionada por el día que tenía por delante, clases de arte, almuerzos con Elena, libros que quería leer, lugares que quería explorar. Había reclamado mi vida, y era más hermosa de lo que jamás había imaginado que podría ser. Con mi recién encontrada riqueza, pude perseguir sueños que había dejado de lado hace décadas. Compré una pequeña casa en las afueras, cerca del río Hudson, con un jardín donde cultivaba tomates y pimientos como solía hacer mi madre. Viajé a España, caminando por las mismas calles que los abuelos de Roberto habían descrito en historias, finalmente cumpliendo el sueño que habíamos compartido, pero nunca podido permitirnos. Doné dinero a causas que me importaban, programas de alfabetización en Brooklyn, grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso a personas mayores, becas para estudiantes universitarios de primera generación. Tener dinero no se trataba solo de lo que podía comprar para mí. Se trataba del bien que podía hacer en el mundo cuando mis recursos no estaban siendo constantemente drenados por personas que me veían como su cajero automático personal. Pero quizás lo más importante, tenía energía otra vez. Energía que no había sido consumida por el resentimiento, la manipulación y el agotador trabajo de mantener relaciones donde yo daba todo y no recibía nada. Energía que podía gastar en amistad, creatividad, aventura y alegría. Elena y yo tomamos clases de cocina juntas, aprendiendo a hacer pasta auténtica de una abuela italiana en Little Italy. Nos unimos a un grupo de senderismo para personas mayores y descubrimos que nuestros cuerpos de más de 70 años todavía eran capaces de escalar montañas. Fuimos a matinés teatrales, exposiciones de arte y conferencias en el colegio comunitario. Estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. La relación con mi familia continuó evolucionando y mejorando.
Las cenas dominicales se convirtieron en verdadero tiempo familiar, en lugar de oportunidades de actuación para ganar mi favor. Los nietos me llamaban para compartir sus éxitos y luchas, no solo cuando necesitaban permisos firmados o proyectos escolares financiados. Tom y yo desarrollamos el tipo de relación que siempre esperé que tuviéramos. Respeto mutuo, afecto genuino y comunicación honesta. Incluso Lisa y yo encontramos nuestro equilibrio. Se disculpó sinceramente por años de darme por sentada, y la perdoné. No porque el perdón fuera esperado, sino porque mantener la ira habría envenenado la nueva relación que estábamos construyendo. Hizo un esfuerzo por incluirme en las decisiones familiares, pedir mis opiniones y mostrar un interés genuino en mi vida fuera de mi papel como abuela y ex sirvienta. ¿Era nuestra relación perfecta? No. 40 años de disfunción no desaparecen de la noche a la mañana, y todavía había momentos de tensión, mala comunicación y viejos patrones tratando de reafirmarse. Pero ahora teníamos una base de respeto sobre la cual construir, y la voluntad de abordar los problemas en lugar de ignorarlos. Lo más importante es que tenía otras relaciones que me traían alegría y satisfacción. Elena siguió siendo mi amiga más cercana, pero también había desarrollado amistades con mujeres de mi clase de arte, mi club de lectura y mi grupo de senderismo. Tenía una vida plena que no dependía de la aprobación o atención de mi familia. Un año después de revelar mi ganancia en la lotería, me hice una fiesta. No una fiesta de cumpleaños o un aniversario, sino una celebración de mi liberación. Invité a Elena, a mis nuevos amigos y a mi familia. Nos reunimos en el jardín de mi casa en las afueras, compartiendo comida, risas e historias bajo luces de cuerda colgadas entre los manzanos. En un momento de la noche, me encontré de pie separada del grupo, viendo a mis invitados mezclarse y disfrutar. Tom estaba ayudando a Jake a identificar diferentes pájaros en el comedero de pájaros que Roberto siempre había querido instalar. Lisa estaba en profunda conversación con Elena sobre su amor compartido por las novelas de misterio. Mi nieta María estaba mostrando sus pinturas de acuarela a una de mis amigas de la clase de arte. Estas eran relaciones reales, conexiones genuinas, personas que se valoraban mutuamente por quienes eran, no por lo que podían proporcionar. Pensé en la mujer que había sido hace 2 años, sola, explotada, desesperada por cualquier migaja de atención de personas que la veían como útil más que valiosa. Esa mujer nunca habría creído que esta vida era posible, que el respeto podía ganarse exigiéndolo, que el amor, libremente dado, era infinitamente más satisfactorio que el amor comprado con sacrificio y servidumbre. El boleto de lotería había sido escondido en una caja de zapatos por una buena razón. Había sabido instintivamente que el dinero complicaría relaciones que ya estaban desequilibradas. Pero el dinero no había sido el verdadero premio. El verdadero premio había sido el coraje de exigir un mejor trato, la sabiduría de reconocer mi propio valor y la fuerza para alejarme de relaciones que me disminuían. Roberto habría estado tan orgulloso de la mujer en la que me había convertido. No porque fuera rica, sino porque era libre. A medida que avanzaba la noche y los invitados comenzaban a irse, Tom se me acercó con algo que nunca había visto en sus ojos antes. Respeto genuino. Mamá, solo quería decirte lo orgulloso que estoy de ti. No por ganar la lotería, sino por todo lo que has construido desde entonces. Esta vida, estas amistades, la manera en que te has encontrado a ti misma. Lamento que me haya llevado tanto tiempo ver quién eres realmente. A mí también me llevó un tiempo verlo, admití. Pasé tantos años definiéndome por lo que podía hacer por los demás, que olvidé que era una persona completa por mí misma. Te amo, mamá. No por lo que nos has dado o lo que podrías darnos en el futuro, solo porque eres tú. Era todo lo que siempre había querido escuchar de él, y significaba más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche, mientras me sentaba en mi jardín escuchando el río Hudson fluir en la oscuridad, reflexionaba sobre la naturaleza circular de mi historia. Había comenzado sin nada, ganado todo, perdido lo que más importaba, y luego encontrado algo aún más valioso, a mí misma. El boleto de lotería había sido una bendición,
pero no de la manera que había imaginado al principio. No me había comprado amor, respeto o armonía familiar. En cambio, me había dado la independencia para alejarme de relaciones que me estaban destruyendo, y al hacerlo, había creado espacio para que esas relaciones se transformaran en algo más saludable. Tenía 75 años, y apenas estaba comenzando a vivir de verdad. Las estaciones cambiaron, y mi nueva vida tomó ritmos que nunca había experimentado antes. La primavera significaba plantar mi jardín con verduras que Roberto y yo habíamos soñado con cultivar juntos. El verano significaba caminatas matutinas con Elena y cenas nocturnas en mi porche, con amigos que elegían mi compañía por el placer que les daba. El otoño significaba viajar, Italia un año, Irlanda el siguiente, siempre con el conocimiento de que estaba eligiendo la aventura, en lugar de huir de la obligación. El invierno significaba acogedoras tardes en mi apartamento de Brooklyn, pintando acuarelas mientras la nieve caía fuera de mis ventanas. Ya no temerosa del silencio porque ya no significaba soledad. Mi relación con el dinero también había cambiado. Tenerlo significaba seguridad, pero no de la manera que había esperado. La seguridad no venía del número en mi cuenta bancaria, sino del conocimiento de que podía cuidar de mí misma, de que no dependía de la aprobación o generosidad de nadie. Gasté dinero cuidadosamente, en experiencias que enriquecían mi vida, en regalos que me daba alegría dar, en causas que me importaban, pero nunca más confundí el dinero con el amor, o el dar con ser valorada. Las dinámicas familiares continuaron evolucionando de manera positiva. Tom encontró un trabajo que le apasionaba, aunque pagaba menos que su trabajo corporativo. Lisa volvió a la escuela y se convirtió en trabajadora social, encontrando satisfacción en ayudar a otros a navegar situaciones familiares difíciles, una elección de carrera que le dio nueva perspectiva sobre nuestro propio viaje. Los nietos crecieron hasta convertirse en jóvenes adultos que buscaban mi consejo porque valoraban mi experiencia, no porque necesitaban algo de mí. Pero quizás el desarrollo más sorprendente fue la amistad que se desarrolló entre Lisa y Elena. Lo que comenzó como conversación educada en reuniones familiares, evolucionó a una conexión genuina por intereses compartidos. Ver a Lisa aprender a valorar a las mujeres mayores como personas completas en lugar de solo fuentes de asistencia, fue profundamente satisfactorio, evidencia de que el cambio era posible incluso en las relaciones que parecían más dañadas. 2 años después de mi fiesta, enfrenté mi primera prueba real de la nueva dinámica familiar cuando me diagnosticaron cáncer de mama. La mamografía de rutina que reveló el bulto sospechoso me hizo retroceder a mis miedos más oscuros, no de muerte, sino de convertirme en una carga, de volver a caer en patrones donde mi valor se medía por mi necesidad. Pero la respuesta de mi familia reveló cuán lejos habíamos llegado todos. Tom se tomó tiempo libre del trabajo para llevarme a las citas, no como un deber, sino como un privilegio. Lisa investigó opciones de tratamiento y grupos de apoyo, compartiendo información sin tratar de controlar mis decisiones. Los nietos llamaban regularmente para verificar mi estado de ánimo, no mis síntomas. Les importaba cómo me sentía como persona, no solo como paciente. Lo más importante, respetaron mi autonomía durante todo el proceso de tratamiento. Cuando elegí la opción de tratamiento menos agresiva porque valoraba la calidad de vida sobre la cantidad, apoyaron mi decisión sin discusión. Cuando decidí continuar mis clases de arte durante la quimioterapia porque me traían alegría, organizaron el transporte sin que se les pidiera. Cuando quise viajar a España, por lo que podría ser mi última vez, alentaron el viaje en lugar de tratar de mantenerme cerca por sus propios miedos. El cáncer fue detectado temprano y el tratamiento tuvo éxito. Pero la experiencia me enseñó algo profundo sobre las relaciones que había reconstruido. Podían soportar crisis sin revertir a la disfunción. Mi familia había aprendido a amarme como persona, en lugar de poseerme como fuente de seguridad. Elena fue mi ancla durante el tratamiento, como yo había sido la suya cuando enfrentó sus propios problemas de salud. Nos turnamos para ser fuertes la una para la otra, dando y recibiendo apoyo en el ritmo natural de amistad genuina. Me llevó a las citas de radiación mientras compartía historias que me hacían reír hasta que me dolían los costados. Sostuve su mano durante el servicio conmemorativo de su esposo,
5 años después del de Roberto, finalmente entendiendo que el dolor compartido es dolor dividido. La recuperación trajo sus propios dones. La lentitud forzada de la curación me dio tiempo para reflexionar sobre la vida que había construido y la vida que aún quería vivir. Comencé a escribir, no porque alguien lo esperara de mí, sino porque tenía historias que contar. Historias sobre resiliencia y transformación, sobre descubrir la autoestima en la 7ª década de vida, sobre la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Mi primer ensayo publicado apareció en una revista para mujeres mayores, titulado El día que dejé de comprar amor. Generó cientos de cartas de mujeres que reconocieron sus propias experiencias en mi historia. Mujeres que habían pasado décadas dando todo y recibiendo poco a cambio. Mujeres que apenas comenzaban a entender que merecían algo mejor. Comencé a hablar en centros comunitarios y grupos para personas mayores, compartiendo mi historia y alentando a otros a examinar sus propias relaciones en busca de signos de desequilibrio y explotación. La respuesta fue abrumadora. Tantas mujeres y hombres que nunca habían considerado que sus dinámicas familiares podrían ser insalubres, que habían aceptado la falta de respeto como el precio de la inclusión. Las presentaciones llevaron a más escritos, lo que llevó a un contrato para una memoria sobre encontrarse a sí misma después de los 70. El adelanto no era dinero que cambiara la vida, ya tenía eso, pero era validación de que mi historia importaba, que mi experiencia podría ayudar a otros a navegar sus propios viajes hacia el respeto propio. La gira del libro fue una aventura que nunca podría haber imaginado, ciudades que nunca había visitado, librerías llenas de personas que querían escuchar sobre transformación y esperanza, entrevistas con periodistas que me trataban como experta en mi propia vida en lugar de una curiosidad linda. A los 77 años, estaba más ocupada y más estimulada intelectualmente que desde la universidad. Pero la parte más gratificante del éxito del libro fue ver la reacción de mi familia. Tom lo leyó de principio a fin y me llamó llorando. «Mamá, no tenía idea de cuánto te lastimamos. Lo siento mucho, y estoy tan orgulloso de en quién te has convertido». Lisa compartió extractos en redes sociales con leyendas sobre aprender a valorar a las mujeres mayores en su vida. Los nietos llevaron copias a la escuela para mostrar y contar, radiantes de orgullo por tener una autora publicada como abuela. No estaban avergonzados por la exposición pública de la disfunción de nuestra familia. En cambio, estaban impresionados por mi coraje al compartirla y agradecidos por la sanación que había traído a nuestras relaciones. El éxito financiero del libro fue secundario a su impacto emocional, pero sí me proporcionó aún más independencia y elección. Establecí una pequeña fundación enfocada en la prevención y educación del abuso a personas mayores, utilizando tanto las ganancias de la lotería como las regalías del libro para financiar programas que ayudaban a los adultos mayores a reconocer y escapar de relaciones explotadoras. Trabajar con sobrevivientes de abuso se convirtió en uno de los aspectos más significativos de mis últimos años. Tantas historias resonaban con la mía. Hijos adultos que veían a sus padres como cajeros automáticos, cónyuges que usaban la culpa y la manipulación para mantener el control, familiares extendidos que aparecían solo cuando necesitaban algo. Pero también presencié transformaciones milagrosas, personas que encontraron la fuerza para exigir un mejor trato, y a veces, como yo, descubrieron que las relaciones saludables eran posibles una vez que se establecían límites adecuados. Elena y yo celebramos nuestros 80 cumpleaños juntas con un viaje a Grecia, un destino que había estado en las listas de ambas durante décadas, pero que ninguna había priorizado cuando las necesidades de otras personas venían primero. Escalamos ruinas antiguas, nadamos en aguas imposiblemente azules y nos maravillamos de cuánta vida habíamos empacado en los años que una vez pensamos que eran solo sobre declive y preparación para la muerte. ¿Puedes imaginar si nunca nos hubiéramos conocido?, preguntó Elena una noche mientras veíamos la puesta de sol desde nuestro balcón del hotel en Santorini. No puedo, admití. Conocerte me enseñó cómo se ve la amistad cuando no se basa en la obligación. Tú también me enseñaste algo, dijo. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para reinventarse.
Pensé que mi vida básicamente había terminado después de que murió mi esposo. Ahora siento que apenas estoy comenzando. Ambas teníamos razón. La amistad que comenzó con un plato de empanadas se había convertido en la base para aventuras, crecimiento y alegría que ninguna de las dos había pensado posible en nuestros 70 y 80 años. Pero todas las cosas buenas eventualmente terminan, y la muerte de Elena a los 81 años fue la mayor pérdida que había experimentado desde la muerte de Roberto. La diferencia era que esta vez tenía un sistema de apoyo para ayudarme a través del dolor. Tom y Lisa estuvieron genuinamente presentes durante mi duelo, ofreciendo consuelo sin tratar de controlar mi proceso. Mis amistades más nuevas demostraron su profundidad al resistir esta primera gran prueba. Y mi propio sentido de mí misma, tan duramente ganado en los últimos años, permaneció intacto incluso frente a una pérdida devastadora. El funeral de Elena fue una celebración de una vida plenamente vivida. Sus hijos volaron desde California, con historias sobre una madre que les había enseñado independencia y autorrespeto desde la infancia. Amigos de clase de arte, club de libro y grupo de senderismo compartieron recuerdos de aventuras, conversaciones y risas. Hablé sobre la mujer que me había mostrado cómo era la amistad genuina, que había apoyado mi transformación sin tratar de gestionarla. Después del servicio, la hija de Elena, Patricia, me llevó aparte. Ella hablaba constantemente de ti, dijo. Estaba tan orgullosa del coraje que mostraste al cambiar tu vida. Decía que le diste esperanza de que el crecimiento y el cambio eran posibles a cualquier edad. La muerte de Elena me obligó a enfrentar mi propia mortalidad de una manera que el tratamiento del cáncer no había hecho. Tenía 82 años, saludable, pero no inmortal. ¿Qué quería hacer con los años que me quedaran? ¿Cómo quería pasar el tiempo que era cada vez más precioso porque era limitado? La respuesta me llegó mientras limpiaba el apartamento de Elena, ayudando a Patricia a ordenar décadas de pertenencias acumuladas. Entre los papeles de Elena, encontré una carta que había escrito pero nunca enviado, dirigida a mí. Mi querida María, comenzaba, si estás leyendo esto, probablemente me he ido, y estás ayudando a Patricia con la desgarradora tarea de decidir qué importa lo suficiente para mantener y qué puede dejarse ir. Quiero que sepas que conocerte cambió mi vida. Verte transformar de una mujer que aceptaba migajas de atención a una mujer que exigía respeto, me mostró que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estábamos destinadas a ser. Prométeme que no dejarás de crecer, no dejarás de tomar riesgos, no dejarás de creer que cada día ofrece nuevas posibilidades de alegría y aventura. El mundo necesita más mujeres como tú, mujeres que se niegan a ser disminuidas, que insisten en ser vistas como seres humanos completos. Sigue contando tu historia, sigue inspirando a otros. Sigue viviendo como si cada día fuera un regalo, porque lo es. Lloré leyendo esa carta, pero eran lágrimas de gratitud más que solo de dolor. El mensaje final de Elena era un recordatorio de que la vida que había construido en mis 70 y 80 no era solo personalmente satisfactoria, era inspiradora para otros que estaban luchando con sus propias relaciones y autoestima. Inspirada por sus palabras, decidí pasar mis años restantes más intencionalmente. Aumenté mi horario de presentaciones, llegando a más audiencias con el mensaje de que el respeto es no negociable a cualquier edad. Mentoricé a mujeres más jóvenes que estaban lidiando con dinámicas familiares disfuncionales, ayudándolas a reconocer patrones de explotación y desarrollar estrategias para el cambio. Viajé con más audacia, haciendo viajes que una vez pensé que eran demasiado aventureros para alguien de mi edad. Lo más importante, profundicé mis relaciones con las personas que más me importaban. Tom y yo hicimos un viaje a Irlanda juntos, trazando las raíces de la ascendencia de Roberto, y finalmente teniendo el tipo de tiempo relajado y sin exigencias que nunca habíamos logrado cuando él estaba enfocado en lo que podía obtener de mí en lugar de con quién podía estar. Lisa y yo comenzamos a ser voluntarias juntas en un programa de alfabetización, trabajando codo a codo con refugiados que aprendían inglés. Una actividad que sacaba lo mejor de ambas. Los nietos, ahora adultos jóvenes, buscaban mi consejo sobre relaciones, carreras y decisiones de vida.
Pero más que eso, querían mi compañía. Jake trajo a su novia a conocerme antes de proponerle matrimonio, no porque necesitara mi aprobación, sino porque mi opinión le importaba. María me dedicó su tesis universitaria, escribiendo en los agradecimientos, para mi abuela, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. A medida que me acerco a mi 85 cumpleaños, a menudo reflexiono sobre el boleto de lotería que inició esta transformación. El dinero proporcionó seguridad y opciones, pero el verdadero premio fue aprender a valorarme lo suficiente como para alejarme de relaciones que me disminuían. Ese conocimiento me liberó para construir una vida basada en el respeto mutuo, el afecto genuino y las obligaciones elegidas en lugar de deberes impuestos. Mi historia no era única. Millones de adultos mayores luchan con relaciones familiares que se han vuelto desequilibradas y explotadoras. Pero mi resolución ofrecía esperanza. El cambio es posible. El respeto puede ganarse. Y la vida puede reconstruirse incluso en la 8ª década. La mujer que escondió ese boleto de lotería en una caja de zapatos, temiendo que revelar su buena fortuna la atraparía en relaciones basadas en la codicia en lugar del amor, nunca podría haber imaginado la vida que construí en los años siguientes. No solo la comodidad material, aunque eso fue maravilloso, sino la riqueza emocional, las amistades basadas en interés y afecto mutuos, las relaciones familiares basadas en el respeto en lugar de la obligación, el sentido de propósito que vino de ayudar a otros a reconocer su propio valor. Aprendí que el amor no se puede comprar, solo ganar a través del cuidado genuino y el respeto. Aprendí que estar sola con dignidad es infinitamente preferible a estar rodeada de personas que te ven como útil en lugar de valiosa. Lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir un mejor trato, para alejarse de relaciones que te disminuyen y para construir una vida que refleje tu valor como ser humano completo. Mi ganancia en la lotería fue de $4.3 millones antes de impuestos, pero el verdadero premio gordo fue descubrir que merecía respeto, amabilidad y amor genuino, no por lo que podía proporcionar, sino por quién era. Ese conocimiento valía más que cualquier cantidad de dinero, y es un premio que nadie puede quitarme. Para cualquiera de ustedes que escuche y reconozca su propia historia en la mía, quiero que sepan que el cambio es posible. El respeto puede ser exigido y recibido. La vida puede ser reclamada incluso si has pasado décadas entregándosela a otros. Eres valioso no por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Y mereces relaciones que honren esa verdad. El boleto de lotería era solo papel y números. El verdadero tesoro fue aprender a valorarme lo suficiente como para exigir que otros hicieran lo mismo. Esa lección transformó no solo mi cuenta bancaria, sino toda mi existencia. Y por eso, estaré agradecida durante los años que me queden. ¿Alguna vez has vivido, o conoces a alguien que haya vivido, algo como esto? ¿Alguna vez te has encontrado dándolo todo mientras recibías poco a cambio, preguntándote si el amor tiene que ser comprado con sacrificio y servicio? Comenta abajo y comparte tu historia. Si este mensaje tocó tu corazón, trajo recuerdos o te dio esperanza de cambio en tus propias relaciones, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias y tal vez, solo tal vez, llegará a alguien que necesite escuchar que merece algo mejor, que el respeto no es demasiado pedir y que nunca es demasiado tarde para reclamar una vida que valga la pena vivir. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparte por las experiencias de adultos mayores que con demasiada frecuencia se sienten invisibles y sin ser escuchados. Y gracias por creer, como lo hago yo ahora, que cada persona, sin importar la edad, merece ser tratada con dignidad, amabilidad y amor genuino.